capítulo 1, versículo 5. Leo de la Biblia textual. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Amados hermanos, paz del Señor, vamos a darle continuidad a la serie que estamos considerando hace algunas reuniones, la iglesia, sus naturalezas y sus reuniones. Nosotros en esta serie vimos la iglesia como el diseño divino. La iglesia es un diseño que no se le ocurrió a ningún hombre. No es que hubiese un hombre sentado mirando al cielo, filosofando, sin nada que hacer y se le ocurrió, me voy a inventar la iglesia. No, la iglesia es un diseño proveniente del cielo. La iglesia es un diseño de la Trinidad, orquestada, arquitectada y ejecutada por Dios. Por eso empezamos mirando qué era la iglesia, un diseño divino. Luego miramos la importancia de pertenecer a una asamblea local. Cuando usted cree en Jesús el Cristo, en ese mismo momento hace parte del cuerpo de Cristo, universal, el cuerpo místico, pero también está ubicado geográficamente en una ciudad. Y en ese momento hace parte de la iglesia en esa ciudad. Así sus otros hermanos no lo sepan. Pero usted hace parte de la iglesia en esa ciudad. Luego miramos que nosotros, al hacer parte de esa iglesia, de una asamblea local, tenemos responsabilidades como creyentes. Y mostramos cómo la circuncisión en el antiguo pacto, cuando un hombre se circuncidaba, él entraba al pacto de Dios, pero también adquiría responsabilidades como ciudadano del pacto de Dios. O sea que nosotros no solamente venimos a levantar las manos y a decir gloria a Dios y aleluya. Nosotros venimos también a poder llevar a cabo las responsabilidades que tenemos como cristianos. ¿Listo? Hablamos de la importancia de la predicación de la palabra en la asamblea local. Y miramos que la palabra tiene una energía sobrenatural. Ella comporta un poder sobrenatural para transformarnos a cada uno de nosotros. Por eso insistimos, debemos predicar la palabra. Porque al ser expuestos cada vez más a ella, cada día más a ella, cada semana más a ella, cada mes más a ella, cada año más a ella, usted va a ver que ella va a causar una transformación en su vida, apreciado hermano. Hablamos de la importancia del partimiento del pan. ¿Qué había detrás de esta fiesta y de esta reunión que nosotros hacemos cada primer día de la semana? Y nuestro hermano terminó hablando acerca de la importancia de orar sin desfallecer. Cómo como iglesia, corporativamente debemos orar y cómo como iglesia individualmente debemos tener una vida nutrida de oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que no madura. Un cristiano que no ora, un cristiano que no entiende la voluntad del Señor. Un cristiano que no ora es un cristiano que no percibe las cosas espirituales. Y esa es la respuesta por la cual muchos creyentes no avanzan en su fe. Y hoy vamos a continuar con la asamblea local. Vamos a hablar de la importancia de los ancianos en una iglesia local. ¿Por qué Dios diseñó la iglesia y a esa iglesia diseñó que hubiese algunos hombres que se llaman los ancianos, los obispos o los pastores? ¿Cuál era el propósito que tenía Dios en su corazón al dar este tipo de hombres para la iglesia? Hoy vamos a hablar de la importancia, las razones por las cuales Dios dio ancianos, obispos y pastores a la iglesia. Después vamos a hablar más adelante una serie acerca de las características, acerca de los requisitos de los ancianos, de los que anhelan obispado. Hoy lo que vamos a hablar es de la importancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Dios los dio? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué Dios tenía en mente para a la iglesia darle lo que se conoce en la Biblia como ancianos? Texto que acabamos de leer es un texto que vamos a colocarlo como base
porque sobre él vamos a hacer algunas preguntas más adelante. Tito era uno de los más cercanos colaboradores de Pablo, y aunque la Biblia no dice que era apóstol, sí era obrero. Y había trabajado Pablo muy poco tiempo en la iglesia en Creta. Creta es una isla que tenía varias ciudades, por decirlo así, pequeñas. Pablo trabajó, fundó iglesias, aunque la Biblia no se explaya mucho, pero por el hecho de enviar a Tito, quiere decir que era un trabajo de la obra que estaba con Pablo. Porque en la Biblia hay grupos de obreros que trabajan en diferentes regiones. Ejemplo, los apóstoles en Jerusalén es un grupo que trabajan en una región. Salen de Jerusalén, vuelven a Jerusalén. Fundan iglesias, las visitan, trabajan y vuelven a Jerusalén. Pablo en Antioquía. Pablo, Bernabé, más el grupo que se fue añadiendo después. Tito, Timoteo, etcétera, etcétera. Y el otro grupo era Apolos con Zenas. Más adelante se convirtió en otro grupo de obreros que trabajaba en una región, y Pablo, y creo que es en esta, en Tito, le dice que provea lo que Apolos y Zenas necesitan para la obra apostólica. Pablo ha llegado a Creta, fundó iglesias, trabajó muy rápido y tuvo que irse. La iglesia empezó a presentar ciertas situaciones como iglesia nueva, de la cual necesitaban ser ayudadas. Entonces, por esa causa, viendo el carácter de Tito, viendo que Tito de alguna manera conocía la región y su carácter daba para poder ir allá, Pablo le dice: Tito, ¿recuerdas por qué te dejé en Creta? Te dejé en Creta para los siguientes: corrigiese los deficientes y designases ancianos en cada ciudad. Entonces, las razones por las cuales Pablo envía a Tito es para consolidar, para corregir algunas cosas que estaban pendientes en las iglesias en Creta. Pero también había algo urgente que él debía hacer, y era que nombrar o designar ancianos en cada ciudad. Hermano, designar ancianos en cada ciudad equivale a designar ancianos en cada iglesia. Son sinónimos. Eso lo entendemos sencillamente y claramente por el libro de Hechos. En Hechos 14, versículo 23, yo lo leo muy rápido, dice: y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, cada ciudad es sinónimo. ¿Listo? Entonces, la comisión de Timoteo era nombrar ancianos en cada ciudad. Nombrar ancianos en cada iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia local necesita ancianos. ¿Para qué la iglesia local necesita ancianos? ¿Por qué esta figura? ¿Por qué Dios no pudo establecer la iglesia sin ancianos? Después vamos a ver también los diáconos, ¿cierto? Entonces, los ancianos eran los hombres responsables del gobierno en una congregación local. Ojo, no son dones. Cuando usted examina su Biblia, la lista de dones, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, nunca va a encontrar el anciano como un don. Búsquelo. Entonces nosotros debemos distinguir entre autoridad, ministerios y oficios. Autoridad, ministerio y oficios. La autoridad en la iglesia son tres: la palabra del Señor, Cristo como cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo. Esa es la autoridad de la iglesia. Los ancianos son autoridad delegada, pero en la medida que cumplan los requisitos que la Biblia dice. Ministerios. Ministerio es el ejercicio de un don. Apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y profetas. Dones. Hombres dones y son universales. Oficio. Anciano y diácono. El ser anciano no es un don, pero hay ancianos que tienen dones.
Hay ancianos que tienen dones de maestría, hay ancianos que tienen dones de ser pastor, hay ancianos que tienen dones de ser evangelista. Entonces debemos entender que el anciano, los obispos, ellos son dados porque surgen por la necesidad de conducir y ordenar cada iglesia local. Los dones son irrevocables. ¿Claro que sí? Pero el oficio es revocable cuando el anciano no cumple las condiciones que dice la Biblia. Por eso un anciano no puede ser vitalicio, al menos que cumpla las condiciones que demanda la Escritura. ¿Listo? Los dones son universales y se ejercen en la iglesia universal. Por ejemplo, ¿listo? Tenemos acá al hermano Luis, es maestro. Y es maestro en su asamblea, pero a donde vaya va a ser maestro, porque no está restringido por su iglesia local, porque el don es universal. Pero el que es anciano en una asamblea solo puede ser anciano en esa asamblea. Está limitado por la ubicación geográfica. Se lo pongo así. ¿Qué tal donde el alcalde de esta ciudad, Villavicencio, se vaya a gobernar en la ciudad de Acacías? Él tiene unos límites, y los límites establecidos es la ciudad. Entonces, colocamos esto de base para entender que el ser anciano no es un don, sino que es el desarrollo, la maduración del carácter del siervo de Dios, que con el paso del tiempo ha ejercitado su vida espiritual, ha madurado, y eso va a servir para que pueda ayudar a conducir, ayudar, guardar, enseñar y proteger a la iglesia, hermanos. El texto que colocamos como base de Tito es para hacernos la pregunta: ¿por qué las iglesias locales necesitan ancianos? ¿Por qué? ¿Cierto? Las iglesias nuevas, las iglesias establecidas, necesitaban una forma de gobierno que les permitiera tener quien asumiera la conducción o el liderazgo de ella. ¿Para qué? Las iglesias, ojo con lo que voy a decir, aunque la iglesia es un organismo vivo, es un organismo organizado. Se lo explico así. ¿Usted se imagina donde mi ojo no creciera donde está, sino que creciera por acá por la espalda? ¿Usted se imagina que mi corazón no creciera donde está, sino que creciera por acá? ¿Cómo sería ese organismo? Desorganizado. Así como el organismo tiene un mandamiento de que cada uno de sus órganos crezca en un lugar ordenado por Dios, de la misma manera pasa con la iglesia. La iglesia es un ente orgánico pero organizado, y para esa organización, para esa conducción, para ese liderazgo, para ese cuidado, se estableció la figura de los ancianos, hermanos. Y cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cada iglesia local, en cada iglesia local había un conjunto de líderes que dirigían bíblicamente y espiritualmente la congregación. O sea, la iglesia necesita, por revelación divina y por diseño divino, un grupo que la Biblia denominó presbiterio. Y en plural. Mire, hermano, estamos en un mundo en el cristianismo donde las iglesias se reconocen es por el pastor. ¿Usted a qué iglesia pertenece? A la del pastor tal. Ah, sí, yo sé cuál es. Y la Biblia condena el unipastorado o el pastorado monárquico. Siempre la Biblia habla de ancianos y obispos en plural. Siempre. Haga el ejercicio de leer su Biblia. Y siempre que usted va a leer, no va a leer al anciano, va a leer siempre a los ancianos en plural. ¿Listo? Entonces, estos hermanos que tienen a cargo el liderazgo espiritual de la iglesia
son los líderes que son llamados ancianos, obispos, presbíteros. ¿Listo? Y ellos son designados, según Hechos 20:28, por el Espíritu Santo. Designados por el Espíritu Santo y reconocidos por la iglesia. Si usted va a X o Y iglesia, la iglesia debe tener la capacidad de responder esta pregunta: ¿quiénes son los ancianos? Ah, sí, hermano, mira, los ancianos son estos y son estos. ¿Listo? Y estos hermanos, naturalmente, lo vamos a ver después, deben reunir ciertas condiciones. Deben de reunir ciertas condiciones personales y de carácter para poder ejercer el oficio de ancianos en la iglesia local. No basta solo con la buena intención. Hermano, ¿por qué lo dice? 1 Timoteo 3. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que. Entonces, por eso no basta solamente con las buenas intenciones. Debe ser un trabajo que el Espíritu Santo ha hecho previamente en el corazón de ese siervo, en el corazón de su esposa, en el corazón de su familia, hermanos. ¿Listo? Entonces, estos ancianos, como la misma palabra griega lo indica, la palabra griega para ancianos es sencilla, presbíteros. Esa es la palabra griega. Y obispos, que también es la otra palabra sinónimo, significa sobrevedor. Eso es lo que indica obispos. ¿Listo? Entonces, estos ancianos y obispos indican que estos líderes de la iglesia son los responsables del cuidado de la asamblea. Ellos están vigilando, son sobrevedores que de alguna manera, en su tiempo, en su servicio, en su carácter espiritual, son puestos para eso, para que puedan ayudar a la asamblea. ¿Por qué las iglesias locales necesitan ancianos? Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Y el Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nos enseña por qué las iglesias necesitan esta figura de los ancianos, hermano. Es que esto es un diseño divino. Esto no se le ocurrió a ninguno de nosotros. Dios fue el que diseñó la iglesia y con la iglesia le diseñó que hubiesen ancianos y diáconos. Y yo sé que esto es un problema para las iglesias orgánicas, porque les cuesta reconocer autoridad. Autoridad, como lo dije al principio, delegada mientras la persona cumple los requisitos que dice la Biblia, mientras da un testimonio adecuado, mientras da un testimonio de fe a imitar. ¿Listo? Vamos a leer Juan 21, versículo 15 al 17. ¿Listo? Señor Jesucristo había resucitado. Ya se le había aparecido a los 12, ¿cierto? Y aquí nos da un principio importantísimo para responder a la pregunta: ¿por qué las iglesias necesitan ancianos? ¿Por qué nosotros no nos podemos conducir de una manera sin tener ancianos, sin tener líderes, sin tener obispos? ¿Por qué no lo hacemos así? Vamos a responder con la Biblia. Voy a leer de la Biblia textual. Cuando pues desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderitos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres?, le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejas. Si se dieron cuenta, la lectura fue un poco diferente. Aquí aparece la palabra te quiero y allá aparece la palabra te amo. ¿Listo? Ya vamos a explicar que es algo muy sencillo. Aquí
La idea que gobierna esta porción es: Pedro, usted va a pastorear mis corderos y mis ovejas de una manera. ¿Estuvo atento al texto? Por amor. Usted lo va a hacer adecuadamente, pero la manera que lo haga adecuadamente es por amor. Esa es la manera adecuada de pastorear. Esa es como la idea principal de esta porción. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos. Viene la pregunta. Algunos dicen que como Pedro negó al Señor 3 veces, entonces aquí 3 veces le dijo Pedro, me amas, para restaurarlo. Pero en realidad lo que le está diciendo es: usted cuando va a pastorear mis ovejas y mi cordero, lo va a hacer es en amor. Eso es lo que está diciendo. Por eso el énfasis: me amas, me amas, me amas más que estos. Entonces, en el verso cuando dice me amas, la palabra está en tiempo presente. Me estás amando. ¿Me estás amando? ¿Cierto? Y ahí utiliza la palabra griega agapao. Yo sé que la he escuchado como ágape. ¿Listo? Y ese amor ágape denota un amor desinteresado. Incluso es el amor con que Dios ama a los perdidos. Pero si usted se da cuenta, como leí yo de la Biblia textual, no dice tú sabes que te amo, sino tú sabes que te quiero. Y ahí es otra palabra griega que es la palabra fileo. Ese es un amor que comprende emociones personales y que se usa para referirse para hablar del amor de la familia, el amor a los amigos íntimos, pero también es el amor con que Dios ama a su Hijo. No hay diferencia. Aparece en Juan 5:20, ahí aparece la palabra fileo para hablar del amor del Padre al Hijo. Entonces, ya colocando esto como base, ¿por qué las iglesias necesitan ancianos? ¿Sabe por qué? Si estuvo atento a la lectura, hay una diferencia muy marcada con la Biblia textual en comparación con Reina Valera 60. Y se la voy a decir: apacienta mis corderitos. Esa es la diferencia. Corderitos. Esa es la diferencia. Y esa palabra armión es un diminutivo. Diminutivo es que es pequeño, ¿cierto? De aren. Aren es la palabra griega para cordero. ¿Listo? Entonces, los corderitos dentro del rebaño, ¿cierto?, son los animales más delicados, que necesitan más supervisión, que necesitan más conducción y cuidado especial de un pastor. ¿Ya va entendiendo? De la misma manera los creyentes, hermanos. Cuando una persona cree en Jesucristo, en ese mismo momento, aunque no se lo hayan predicado y aunque no lo sepa, ¿sabe qué pasa a formar parte? Del rebaño de Dios. Pasa a ser un corderito del Señor. En ese mismo momento del ejercicio de la fe. Pasa a ser un cordero del rebaño de Cristo. Y ese corderito diminutivo necesita un cuidado muy especial, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la iglesia necesita ancianos? ¿Por qué es importante los ancianos en la asamblea local? Porque ella es vista por Jesucristo como un rebañito. Un rebañito que necesita cuidado. Un rebañito que necesita guía. Un rebañito que necesita alimentación. Un rebañito que necesita liderazgo. Un rebañito que la proteja de los lobos y de los leones. ¿Estaba entendiendo por qué existe esta figura en la Biblia? Una de las razones por las cuales Dios dio ancianos y obispos a las iglesias y pastores es porque Él nos ve así. Somos su rebañito, somos sus corderitos. Entonces Él va a colocar lo que la iglesia necesita, la va a colocar en medio de ella para que pueda haber un cuidado.
para que pueda haber una protección. Corderito. Por eso es que las iglesias necesitan esta figura. Por eso Pablo dice que él se enfrentó a los opositores como si ellos fueran fieras. ¿Por qué? Porque efectivamente las fieras, en este caso los lobos y los leones, van a querer atrapar a los corderitos. ¿Y qué debe hacer un pastor? Enfrentarse a esa situación. Pues vamos a leer 16. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejas. Quiero llamar la atención, uno, que hay una diferencia en el rebaño. ¿Sí lo puede ver ahí en ese versículo? ¿Cuál es la diferencia del rebaño? En el rebaño, ovejas y corderos. Esa es la diferencia. Corderitos y ovejas. Entonces, ahí vemos los tipos de personas que deben ser pastoreados: los corderitos y las ovejas. El corderito es el animal que no ha llegado todavía a la madurez, ¿cierto? Entonces, en este caso serían los niños en Cristo, que hay que cuidarlos. Aquellos que todavía no han crecido espiritualmente, que necesitan una atención un poco más personalizada. Por eso es que hay veces, hermano, hacemos más énfasis de cuidado en algunos hermanos más que otros. Porque algunos todavía tenemos que llevarlos de la mano. Y hay otros que ya han aprendido a caminar un poquitico más solo. También hay que cuidarlos, claro. ¿Por qué? Porque viene el segundo tipo de persona: las ovejas. ¿Cuáles son? Las que han alcanzado madurez. Hermano, pero es que yo ya tengo 50 años en el evangelio, yo no necesito eso. Lamento decirle, apreciado hermano y apreciada hermana, que sí. Porque somos ovejas, bueno, son ovejas los que van avanzando. Y hago una pregunta: ¿será que las ovejas no necesitan el cuidado del pastor? Hay que tener sabiduría para el cuidado del uno y del otro, pero los dos necesitan cuidado, hermano. Nosotros no podemos llegar a un punto en decir: no, yo no necesito cuidado de nadie, yo no necesito ayuda de nadie, yo no necesito que nadie me alimente, ni me predique, ni me proteja, ni me visite. Yo puedo solito, ya sé caminar. Como cuando nuestros hijos están creciendo. Estoy grande, papá. Ya quieren hacer sus cosas solos. Entonces, hermano, muy importante que Cristo nos da las razones por la cual se necesita este tipo de hombres en las iglesias. ¿Por qué se necesitan ancianos? ¿Por qué necesitan obispos? ¿Por qué necesitan pastores? Porque hay muchos desafíos por delante en cada iglesia local, y más cuando la asamblea local empieza a crecer. Hay mucho más desafíos. Se necesita mucho más trabajo de cuidado, y por eso siempre se habla de plural, ancianos. ¿Listo? Ahora, quiero también que miremos una distinción. Verso 16. ¿Me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: pastorea mis ovejas. Y la otra, la última, en el 17. ¿Me quieres? Le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice el Señor a Pedro: apacienta mis corderos. ¿Listo? Entonces, la palabra apacienta es diferente a la palabra pastorea. Son dos palabras diferentes. Y hablan de las realidades que deben tener los pastores en la asamblea, los ancianos en la asamblea. Una, pastorea. Bueno, la palabra pastorear, poimaino, viene de poimen, que es pastorear. Y esa palabra pastorear significa cuidar del rebaño. Esa palabra pastorea.
Y apacienta es otra palabra, que es la palabra griega bosco. Esa palabra bosco significa alimentar el rebaño. Entonces, ¿qué entendemos? Que mientras se alimenta el rebaño, debe cuidar de él mientras se alimenta. ¿Se entiende? Mientras se alimenta el rebaño, los vigilantes, los obispos, deben cuidar del rebaño mientras se alimenta. Una vez le preguntaron al hijo de un pastor, ¿qué quiere hacer cuando sea grande? Pastor, ¿por qué? Porque los pastores no hacen nada. Es una de las más altas dignidades que puede recibir un hombre sobre la faz de la tierra. Y es uno de los trabajos más hermosos que un ser humano puede tener, pero al mismo tiempo más dolorosos, hermano. Duele cuando se ama. Si usted no ama, no duele. Si usted no ama, deja pasar todo. Pero si usted ama, duele. Si usted ama, sufre. Si usted ama, llora. Si usted ama, se preocupa. Si usted no ama, no pasa nada. Por eso la base es pastorea y apaciente sobre la base del amor. ¿Listo? Entonces, la primera labor de los ancianos es alimentar. Los creyentes deben ser alimentados ¿con qué? Con buenos pastos. ¿Y qué representan los buenos pastos en la Biblia? La palabra del Señor. Los apóstoles, después de que evangelizaban una región, de que fundaban las iglesias, establecían iglesias, luego ¿sabe qué hacía? Se dedicaban tiempo a formar a los creyentes en la palabra. Cuando una iglesia nacía por la evangelización de ellos, se buscaba la manera en que pudieran haber hombres que pudieran alimentar el rebaño que Dios acababa de formar ahí por la evangelización. ¿Cierto? Hermano, eso fue lo que Bernabé hizo en Antioquía. ¿Recuerda? Unos por la persecución se fueron y anunciaron el nombre de Jesús en Antioquía, creyeron algunas personas y empezó algo. Y llegó oído de los apóstoles y dijeron, está pasando algo en Antioquía, vamos a mandar a Bernabé. Y Bernabé llegó y vio lo que el Señor estaba haciendo. Pero ¿qué más vio Bernabé? Dijo, necesito a alguien que alimente el rebañito. Ya sé, Saulo. Se fue hasta Tarso y le dijo Pablo, el Señor está haciendo algo en Antioquía, vamos. Y se sobreentiende que era el que enseñaba por la obra apostólica, que a Pablo lo llamaban Mercurio. En el texto griego aparece Mercurio, ¿cierto? En el texto de Reina Valera 60 aparece Mercurio, pero en el texto griego más antiguo aparece Hermes. ¿Usted sabe quién era Hermes en la mitología griega? Era el portavoz de los dioses, el que hablaba. De ahí donde viene hermenéutica. Entonces se sobreentiende claramente que Bernabé dijo, necesito a alguien que venga a alimentar este rebañito y corderito de Dios. Y él ya había tenido un encuentro con Pablo anteriormente, fue el que lo presentó con los apóstoles. Entonces se fue a Tarso y trajo a Pablo y reunió a los creyentes y empezó a alimentarlos con la buena palabra. Con la buena palabra, buen pasto verde, buena alimentación, no adulterada, como está pasando en nuestros tiempos. Se está haciendo mercadería por la fe, se está adulterando la palabra por beneficios propios, se está distorsionando la palabra por no haber hombres capacitados, formados por el Espíritu Santo, pues asambleas locales para ayudar al crecimiento y la maduración espiritual de la iglesia. Entonces una primer misión de los ancianos era esa, alimentar. Pedro, ¿me amas? Pastorea, apacienta, o sea, bosco, alimenta el rebaño. Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Bueno, entonces mientras lo estás alimentando hay que vigilarlo, hay que cuidarlo. ¿Listo? Entonces la segunda misión
de los ancianos tiene que ver con el cuidado de la iglesia, con el cuidado de los hermanos. Por eso a muchos de los hermanos que visitamos les hacemos esta pregunta: hermana, ¿y cómo está su fe? Hermano, ¿y cómo está su fe? Tenemos que estar al cuidado de la fe de los hermanos. Es un segundo misión de los ancianos, es entonces vigilar el rebaño, cuidar del rebaño. Y esto no es un asunto solo de Pablo. Pedro también lo entendió así. Tuvo la misma percepción que nosotros. Somos un rebañito de Dios que necesita cuidado. Por eso la figura de los ancianos en la Biblia. Si no se necesitara, pues no se aplica, no se ejercita. Pero la Biblia es muy clara con ello, hermano. Después vamos a hablar de las características, del carácter y de los requisitos de los ancianos. Después vamos a hablar de la importancia de los diáconos en la iglesia local. Pero después vamos a hablar de los requisitos, las características de los diáconos. Entonces, el rebaño de Dios se pastorea amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me amas? Si me amas, lo puedes hacer. Si no me amas, no lo hagas. Por eso, hermano, yo les insisto, el instituto es bueno, pero no lo es todo. Porque en el instituto no le enseñan a amar. Usted tiene que untarse de oveja, oler a oveja. Ahí en ese ejercicio es cuando usted aprende a amar. Estando con los hermanos, sufriendo con los hermanos, ayudando a los hermanos, viendo las necesidades. Pero es a algunos pastores les gusta ir a la casa de los hermanos y decirles que hablarle a la nevera. La manera figurada de decir, hay necesidades que tenemos que suplir. Entonces vamos y vemos la nevera, hermano, hablamos con el resto de hermanos, porque eso es un consejo plural. Hermanos, ¿cómo le parece que el hermano tiene esa nevera como de gomelo? Nada que ver. Vamos a tener un cuidado con estos hermanos. ¿Se me entiende? Por eso ahí la necesidad de la pluralidad, la necesidad de varios hombres en este servicio. Y vamos a mirar que Pedro dijo lo mismo. Vamos a ir a primera de Pedro. Hay muchas cosas que hablar de este asunto, pero como estamos ahora en la serie de la iglesia, vamos a ver solamente unos puntos básicos para que después vamos a profundizar en ellos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Vuelvo a leer de la Biblia textual. Para los que dicen que no hay ancianos, Biblia. Exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Pedro, por ministerio que era, y por don que era, apóstol. Pero por oficio que era, anciano. Él en su asamblea local fungía como anciano. ¿Era apóstol? Claro. Nosotros sabíamos que él era un apóstol, que él viajaba, y vamos a suponer que nosotros acá somos la iglesia en Jerusalén. Nos reunimos con todos los apóstoles. Uy, qué bendición. Entonces viene alguien a visitarnos. Ah, hermano, yo quisiera conocer al apóstol Pedro. Ah, no, hermano, ese es uno de los ancianos de acá, pero está visitando a Lidia, porque es apóstol y está trabajando allá. ¿Se entiendes? Entonces era por anciano, era oficio por anciano, pero por don era apóstol. O puede ser maestro como Pablo. ¿Listo? Entonces por eso Pablo dice, yo anciano. Y no está contradiciendo que no era apóstol. Era apóstol por ministerio, don, pero era por oficio, ¿qué? Anciano. ¿Listo?
Entonces le hace una exhortación a los ancianos. Apacentar la grey de Dios. Poimaino, la misma palabra. ¿Listo? Pastorear. Entonces los ancianos tienen que responder a un oficio. Tienen que responder a su oficio de ancianos, haciendo la obra encomendada que es ¿qué? Pastorear. Y este pastorear está en imperativo, o sea, no es una opción. No es opcional. Es un mandamiento. Así que si está pensando en ser obispo y ser anciano, buena obra desea. Pero le aconsejo que saque un plan de celular para que esté llamando a los hermanos en todo momento. Entonces, una de las principales tareas para los ancianos es alimentar la grey y cuidarla mientras se alimenta. Bosco y poimaíno, las dos cosas. ¿Listo? Y llamo la atención, por eso les dije que Pedro dijo lo mismo. Apacentar la grey. Y esta palabra grey, poinión, está en diminutivo, también como la otra palabra griega. Y Samuel Pérez Millo traduce rebaño pequeño. Es el diminutivo del rebaño grande. Entonces, Pedro también hace notar que los que le han sido encomendado a los ancianos, a los cuales le está hablando, es que un rebaño pequeño. ¿Y sabe qué pasa con el rebaño pequeño? Se puede perder fácilmente y puede ser presa de los lobos que buscan la destrucción. ¿Sí? Usted que Pedro estaba diciendo lo mismo que Pablo, que el Señor Jesucristo. Es un rebañito que necesita ayuda, que necesita cuidado, que necesitamos ser escuchados. Yo soy una oveja y yo necesito ser escuchado. Todos somos ovejas y necesitamos ser ayudados, hermanos. Por eso hay una canción que se llama Yo soy una oveja. Entonces, vamos estableciendo una base para ir concluyendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Dios diseñó? ¿Para qué Dios dio ancianos en la asamblea local? Porque nos ve como un rebañito de corderitos que necesitan ser cuidados, alimentados, apacentados, protegidos. Hermano querido, cuando usted sea pastor, cuando sea obispo en medio de la asamblea, ¿usted qué va a hacer? Cuando venga un testigo de Jehová y diga, Jesucristo es la primera creación de Dios, ¿usted qué va a hacer? Pelee, hermano. ¿Por qué más las iglesias necesitan ancianos? Volvamos a Tito. Capítulo 1, versículo 5, el que leímos ahorita. Dice, por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Por esta razón te dejé en Creta para que pusieses en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Mire, Dios también colocó ancianos en la iglesia. ¿Por qué la iglesia necesita ancianos? Para colocar las cosas derecho. Esa palabra donde dice pusieses en orden es una palabra que significa poner recto, de orto, que significa cortar derecho. ¿Listo? Entonces hay cosas que están fuera de orden que necesitan ser puestas en orden en medio de la asamblea, y por eso debe haber líderes en la asamblea que tomen decisiones bíblicas y sabias en comunión con el resto de sus hermanos que están en este servicio. Entonces, hermano, en la dinámica de la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia, en el enseñar la doctrina a los recién convertidos, en ayudar los conflictos que hayan en medio de la iglesia, hay cosas que necesitan ponerse en orden en medio de la asamblea. Entonces también se necesitan ancianos, y Dios dio esta figura para eso, hermanos, ¿cierto?
Y finalmente hay muchas razones más, muchísimas. Pero vamos a concluir con esta última. Hechos 20, versículo 30. Contexto: Pablo estaba en Mileto y manda llamar a los ancianos que él había nombrado en la iglesia en Éfeso. Era la última vez que él los iba a ver, pero después les iba a escribir. ¿Cómo? Por medio de la epístola, por medio de Tito y Timoteo, Timoteo que estaba en Éfeso, y luego el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia en Éfeso. Una iglesia que tuvo mucho cuidado. Entonces Pablo llama a los ancianos, verso 17, de Éfeso, él estaba en Mileto, le dice: vengan, ancianos, que necesito hablar con ustedes unas últimas cosas. No los voy a volver a ver, y les voy a dejar las últimas instrucciones para que tengan cuidado con el rebañito del Señor. Hermano, es del Señor, no es nuestro. Es de Jesucristo. Lo compró a precio de sangre. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos relacionamos con el rebañito del Señor. Versículo más, es solamente un versículo. Versículo 30. Y de vosotros mismos, de los ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta era la segunda advertencia que hacía el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso, para que cuidasen el rebaño del Señor. Hermano, y mire que una de las razones por las cuales Dios da ancianos en plural, ahí lo puede ver, es para que vigilen los otros ancianos. ¿Sí lo puede ver? Ese era el problema con Diótrefes. Diótrefes tenía lo que se conoce en la historia de la iglesia como la figura del obispo monárquico. Aquí se hace solo lo que yo digo. Usted se va, usted se queda, usted se para, usted se sienta. Yo soy el que gobierno. Y usted no me puede decir nada a mí, porque yo soy el que mando. Diótrefes sacó a todos sus compañeros del servicio para que no hubiera nadie que se le enfrentara en medio de ellos. Hermano, y en este servicio hay que ser valiente, como los sacerdotes que se enfrentaron al rey Usías. El rey Usías no podía ofrecer sacrificio porque eso le tocaba a los sacerdotes. Entonces, como tenía la autoridad de ser rey, la dignidad de rey, trató de entrar al templo. Voy a ofrecer sacrificio porque yo soy el rey. No, rey. Se pararon 80 sacerdotes y le dijeron: ¿cómo? No, rey, usted no puede hacer eso. Es que yo soy el rey, yo soy el que mando, someta de todo el mundo. ¿Y sabe qué sucedió con él? ¿Recuerdan lo que le pasó? Lepra le brotó. ¿No es esto? Entonces aquí vemos que Pablo sabía que en medio de los líderes de las iglesias, de los ancianos, iban a levantarse unos cuantos ancianitos por ahí que iban a hacer algo, hermano. Iban a afectar el rebañito del Señor. Y el resultado es claro. Cuando le escribe a Éfeso, cuando le escribe a Timoteo, primera y segunda, y cuando escribe Apocalipsis. Mire, hermano, esto sucede así porque ya lo hemos visto en la experiencia cristiana. Muchas veces hay aspirantes a obispos o aspirantes a ancianos. Y pasa el tiempo y estos hombres, por alguna razón, no son nombrados, por razones espirituales, o no son reconocidos todavía por la iglesia como líderes de la iglesia. Entonces ellos empiezan a hacer un trabajo que es el mismo trabajo que hizo Lucero: contrataciones. Entonces llega este hermano que está ahí aspirando para anciano y se va para la casa de Edgar. Oiga, hermanito Edgar,
¿Usted no le parece que los hermanos no están iluminando bien ese lugar de reunión? Yo lo haría mejor. Yo le colocaría aquí en la mitad otro bombillo y en el fondo colocaría uno en el piso para que la iluminación fuera mejor. Se va para la casa de otro hermano y le dice: pero usted no está viendo lo que están haciendo los ancianos de la iglesia. ¿Usted no ha visto que el hermano no se amarra los cordones cuando va a predicar? Esto es delicado. ¿Tenga? Yo me los amarraría. Yo lo haría mejor. Eso se llama contrataciones. ¿Usted no sabe lo que dijo el hermano? Yo sé de hermenéutica, ese hermano no sabe de hermenéutica, yo lo sé. Mira, aquí yo le puedo explicar esto mejor. ¿Y sabe qué pasa? Va arrastrando los discípulos tras de sí. Los va arrastrando para Él. No los va llevando a Cristo, hermanos. Entonces cuando dice hablarán cosas perversas, o sea, distorsionan, tuercen, confunden. Y esa palabra arrastrar significa como tirar de la espada para separar y apartar. ¿Separar de dónde? Separar de la comunión de los hermanos. Y lo lleva a una comunión menor y a una comunión en división, hermanos. Bueno, no solo lo pueden hacer los hermanos que están aspirando a ancianato, bueno, anciano, sino lo puede hacer cualquier hermano simple que tenga en su corazón cosas que no ha tratado. Y empieza a hacer ese trabajo de contrataciones. Mira, hermano, a nosotros nos pasó en una ciudad. Y no era un hermano, era una mujer que creíamos que era hermana. Entonces llegaron a nuestros oídos. Bueno, uno va a visitar a los hermanos y en esas visitas nos dimos cuenta: oye, ayer vino tal hermana. Le decían, ¿y sabe qué es lo que nos dijo? Un muchacho de 18 años. No se someta a su papá. No se someta a su papá, usted ya es mayor de edad. Aunque usted vive acá, no se someta a él. Fue por allá a otra casa. ¿Usted no le parece que allá están adorando al diablo? Así, literalmente. Que en la reunión que estábamos haciendo estamos adorando al diablo. Y eso son cosas terribles, pero hay cosas sutiles. Sutilezas, hermano. ¿Usted no le parece que los hermanos no empiezan a las 5:30? Yo lo haría a las 5:30, en puntico. Sutiles, hermano. Entonces, hermano, ese es uno de los problemas. Por eso también se da ancianos, para que cuiden a los demás ancianos. Cuando se vea que se está tomando un camino equivocado, los hermanos, con todo el cariño, la comunión, la confianza que deben tener, hermano, estás tomando un camino que no es el camino adecuado, hermano. Estás tratando a los hermanos como no deben tratarse. Estás enseñando esto que va a conducir a los hermanos a otro camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, se dan esta figura en parte, porque no lo podemos decir todo. Para terminar, se dan porque Dios no ve como un rebañito, como un corderito que necesita ayuda, que necesita cuidado, que necesita alimentación, que necesita protección. ¿Listo? Dios da esta figura para colocar en orden las cosas que necesitan ponerse en orden en la asamblea. Por eso los ancianos no pueden ser neófitos recién plantados. Hay que tener experiencia para ayudar. Y la experiencia está en el campo, metiéndose en el barrito, oliendo a ovejita. Sí, es que más bacano es de la oficina. Pero Dios no nos mandó a eso. Y 3, Dios da ancianos para cuidar al resto de ancianos. Por eso esa figura de ancianos en plural, hermano, es poderosísima en la Biblia. Y es algo que el diablo ha querido tergiversar colocando un único pastor, que se vuelve el Señor de la iglesia. Ya no es Jesucristo. Que en vez de quedar impregnado el carácter de Cristo, queda el carácter de ese hombre en la iglesia. Es un diseño divino inteligente para cuidar y proteger la asamblea.
¿cierto? Entonces después vamos a mirar las características de los llamados, de los que anhelan obispado. Vamos a ver cómo es su carácter, su vida, los requisitos, pero por ahora estamos viendo es la importancia. ¿Por qué Dios estableció y diseñó que la asamblea tuviera ancianos? Bueno, ¿qué aspectos prácticos podemos ver? Lo hemos estado viendo en la medida que estamos compartiendo. Primero, reconocer que el diseño divino para la iglesia incluye ancianos. No se deje engañar de los orgánicos. Las iglesias orgánicas dicen no, todos somos ancianos en potencia. Necesitamos líderes piadosos en las iglesias, líderes piadosos en su casa, líderes espirituales que guíen apropiadamente a la iglesia. Sí, hermano, el trabajo de los ancianos también es guiar, conducir. Las iglesias con líderes maduros aprendemos que le dan estabilidad a las iglesias. Mire, hermano, muchas veces no hay iglesias fuertes, estables, cimentadas, afirmadas, maduradas, porque no hay líderes espirituales y sanos en medio de ellas. Y es uno de los males que hemos visto en muchos lugares, hermano. Y también necesitamos entonces líderes bíblicos que guarden a los demás hermanos, hermano. Esto es un asunto de vida espiritual. Y en la medida que Dios vaya levantándolos, nosotros lo vamos reconociendo. Primera Tesalonicenses 5:17, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os amonestan en el Señor. Nosotros vamos viendo lo que Dios va haciendo y cuando vamos viendo eso, nuestro corazón lo va reconociendo. ¿Listo? Entonces, hermano, hoy miramos por qué Dios dio ancianos, obispos y pastores a la asamblea local, la importancia de los ancianos en la asamblea local. Dios mediante vamos a ver la importancia de los servidores diáconos en la asamblea local y vamos concluyendo la serie.